Te estaqueaba en el frío, te sacaron de lo hondo de las penas y olvidos de la guerra. 40 años, 40 historias. Es el capítulo número 30, la historia número 30 que contamos en este recorrido que comenzamos en marzo y lo continuaremos hasta el 14 de junio. La evocación completa de lo que sucedía hace 4 décadas con el conflicto bélico del Atlántico Sur. El 21 de mayo, luego de sufrir daños de magnitud en 4 fragatas y el hundimiento de la fragata Arden, 22 muertos incluidos, perder 3 aviones Harrier y 2 helicópteros, los británicos logran establecer una cabecera de playa en Puerto San Carlos. El 22 de mayo es abatido un Harrier en Puerto Darwin. El 23 de mayo, renovados ataques aéreos con un avión argentino derribado y con pérdidas navales para los ingleses, mientras que el día 25 se retira y se logra el hundimiento de un destructor y un transporte de tropas británico. Eso pasaba hace 40 años. ¿Qué pasa hoy con el reclamo diplomático? Para ello vamos a convocar a este espacio, en la historia número 30, al secretario de Malvinas y Antártida y Atlántico Sur del Gobierno Nacional, Guillermo Carmona, a quien saludamos. Mi nombre es Guillermo Jeremías, del programa Así son las cosas de Río Cuarto. Buenos días, secretario, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, un gusto. Todo muy bien. Igualmente para nosotros, y gracias por sumarte a esta evocación que estamos realizando de recorrido completo durante estos 40 años. ¿En qué punto diplomático estamos en el reclamo por la soberanía de las islas, Guillermo? La Argentina ha recuperado a la cuestión Malvinas como una política de Estado. Creo que este es un elemento sumamente importante. El presidente Alberto Fernández convocó desde su discurso inicial como presidente ante el Congreso de la Nación a que retomáramos esta impronta de Malvinas como una política de Estado. Y para eso propició nuestro gobierno una serie de iniciativas que han involucrado tanto al oficialismo como a la oposición. Una de las más importantes es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, que integran una representación legislativa del oficialismo y de la oposición, un número importante de académicos, especialistas en Derecho Internacional, también de carácter plural, la representación de los veteranos de guerra y la representación del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Retomar la política de Estado también nos ha dado una presencia internacional en los ámbitos regionales y globales mucho más importante. Hay un despliegue diplomático muy destacable en este momento en función del objetivo que marca nuestra política de Estado, que es el objetivo de recuperar el ejercicio pleno de soberanía por la vía del derecho internacional. Para eso hace falta un activismo en todos los ámbitos, foros internacionales, especialmente en Naciones Unidas. Yo estuve la semana pasada, de hecho, con una agenda importante de contactos internacionales en el ámbito de Naciones Unidas en el marco de nuestra política de Estado. ¿Nos escucha, secretario? Se cortó un poquito, ahora sí. Muy bien. ¿Ustedes me escucharon? Sí, se cortó. Perfecto. En esa acción también se tiene conciencia de que no muchas veces los organismos internacionales le han dado la razón a la Argentina, o por lo menos no se muestran activos como cuando en otras circunstancias internacionales, lo cito por la guerra de Ucrania, se manifiestan en sintonía con los intereses de Occidente. ¿No pasó lo mismo o no pasa lo mismo con nuestros dos intereses? Relativamente. Yo lo primero que destaco es que Argentina tiene una posición muy sólida en su reclamación de soberanía sobre Malvinas. Y esa posición sólida no solamente tiene que ver con los argumentos geográficos, históricos y jurídicos con los que cuenta la Argentina, sino también con el reconocimiento internacional que tiene la cuestión Malvinas como un caso de colonialismo que tiene que ser resuelto. Argentina cuenta con 10 resoluciones de la Asamblea General, casi 40 resoluciones del Comité de Descolonización,
que todas le indican al Reino Unido que se tiene que sentar en la mesa de negociaciones a resolver de manera negociada y pacífica esta situación del reclamo argentino de soberanía. Y frente a esa situación, quizás ¿me escuchan? Sí, con atención, secretario. Perfecto, escuché un ruido, no sabía si se había cortado. Frente a esa situación, sí hay que decir, y en esto te doy la razón, de que el foco, las grandes potencias occidentales lo ponen en otros ámbitos internacionales, ¿no? Pero tengamos en cuenta que también ese foco puesto, por ejemplo, en la situación de Ucrania, no parece ser un foco puesto en la resolución por la vía pacífica y negociada del conflicto, sino por una suerte de belicismo que marca las acciones no solamente de los países que están confrontando en esa guerra, sino también de las grandes potencias. Yo he tenido, entre otras reuniones, la semana pasada la posibilidad de hablar de este tema con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, a quien le he manifestado nuestra preocupación justamente por la atención no suficiente, podría decir, respecto de la cuestión Malvinas y de la necesidad de que tras 40 años de negativa británica se generen las instancias necesarias para poder retomar las negociaciones que quedaron congeladas poco antes de la guerra de Malvinas. ¿Y qué respuesta le dio? He tenido respuestas muy positivas de comprensión de la problemática y de la evaluación de que deben prevenirse situaciones de conflicto en el mundo y que la resolución de los casos pendientes de colonialismo, casos pendientes de descolonización, sería un buen ámbito para avanzar. Así que bueno, hemos quedado en sostener una agenda. El próximo mes es la reunión del Comité de Descolonización, de Naciones Unidas. De allí tendremos la posibilidad de retomar el diálogo con este funcionario y con otros funcionarios de Naciones Unidas. Justamente lo que buscamos es que la cuestión Malvinas esté en el foco principal de atención de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, estamos en diálogo con el responsable de las gestiones diplomáticas de nuestro país en esta coyuntura respecto de los derechos soberanos de Malvinas, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. Dos últimas cuestiones. La primera está ligada con lo que sucedió en la publicación de un libro en donde un diplomático británico habla sobre las concesiones obtenidas por parte de la Argentina, convenciendo a un funcionario que no estaba en sus cabales porque había ingerido alcohol. ¿Eso en qué quedó, secretario? Ante la toma de estado público de esta situación, el canciller Cafiero decidió iniciar una investigación sumaria. Es el procedimiento disciplinario que se aplica a los diplomáticos. Y bueno, eso ya lo está trabajando el área específica de sumario, no es algo que esté bajo mi competencia. Nosotros sí venimos dando pasos muy concretos en función de evitar que lo que en aquella ocasión convino el gobierno anterior tenga impacto negativo en nuestro posicionamiento internacional y puedo decir con total certidumbre que esas medidas que han sido adoptadas han sido efectivas a los efectos de evitar las consecuencias negativas de esto que se conoce como acuerdo o pacto Forador-Duncan. Creo que más allá del episodio que relata el ex viceministro de Relaciones Exteriores británico, Alan Duncan, más allá de estas situaciones que hablarían de una inconducta de parte del diplomático Carlo Foradori, aquí lo más grave ha sido la orientación que se había tomado en la política anterior del gobierno de Macri en relación con la cuestión Malvinas, una posición que facilitaba
el sostenimiento por parte del Reino Unido de su presencia colonial en Malvinas, ¿no? Y justamente en eso hemos puesto todo el énfasis, en evitar que lo que allí en aquella ocasión comprometió el gobierno de Macri pueda tener un efecto negativo para nuestro país. Y lo último que le pregunto, Guillermo, en estas historias que estamos recorriendo en nuestro programa, muchas veces hablamos con excombatientes, en rigor no es veteranos de guerra, siguen combatiendo por recuperar las Malvinas, que tienen criterios disímiles. Algunos ni siquiera han querido retornar a las islas porque tienen que apelar a un pasaporte que no es propio. Y otros son partidarios de un regreso de a poco, con acciones diplomáticas que vayan permitiendo que los argentinos de a poco recuperemos ese territorio. ¿El gobierno en qué estado se instala? Digo, ¿buscan volver de a poco a Malvinas o no volver hasta tener un reconocimiento pleno de la soberanía? No, hay una cuestión que tiene que ver con el viaje de familiares de los caídos, de veteranos de guerra, o de argentinas que desean conocer las Malvinas. Esto pasa por el terreno de las decisiones personales y hay situaciones que realmente son muy comprensivas, ¿no? Comprensibles, en relación a los procesos de superación del trauma de la guerra que ha implicado para los veteranos de guerra y también para los familiares de los caídos. En eso, desde el gobierno somos absolutamente respetuosos de las decisiones personales y de las necesidades que puedan tener especialmente familiares de caídos y veteranos de guerra. Lo que sí nosotros buscamos es que haya un efectivo contacto, vínculo entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Son parte de nuestro territorio nacional, por lo tanto, el establecimiento de vínculos aéreos, por ejemplo, marítimos eventualmente, son muy importantes. Por eso es que nuestro gobierno ha ofrecido el establecimiento de un vuelo regular entre Malvinas y el territorio continental argentino, puede ser Buenos Aires u otra ciudad del país, sin salida a un tercer país, que es una medida que siempre el Reino Unido busca, porque busca una salida rápida sin tocar el territorio continental argentino para el recambio de tripulaciones de embarcaciones que pescan ilegalmente o incluso quienes realizan tareas en la base militar o en la actividad hidrocarburífera. Entonces lo que nosotros buscamos y hemos ofrecido es el establecimiento de un vuelo semanal regular entre las Islas Malvinas y el territorio continental argentino para fomentar el vínculo. Creemos que no es razonable que después de 40 años haya este tipo de desconexión. El Reino Unido sostiene una política de aislamiento, ¿no? Esta política de aislamiento implica que haya el menor contacto posible entre quienes habitan las Islas Malvinas y el territorio continental argentino. Y esto es lo que nosotros creemos que debe ser revertido. En la década de 1970 y hasta la Guerra de Malvinas había un contacto que se hacía por las líneas aéreas del Estado, semanal, habían maestros argentinos en las islas, había un vínculo mucho más efectivo y creemos que hay que tomar ese camino. Reitero, es parte de nuestro territorio nacional, es muy importante, y la línea de banderas, la línea argentina, está a disposición para quienes quieran viajar hacia allá o quienes quieran viajar desde las islas. Ojalá que eso prospere, secretario. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto. El responsable de la política ligada con esto que mencionó al principio, ¿no? Recobrar a Malvinas como una política de Estado, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, en Penas y Olvidos de la Guerra, capítulo 30. 102.9, La Gospel. Gente que se informa.